La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? El presidente electo Yamandu Orsi anunció la composición del gabinete que asumirá funciones el próximo 1 de marzo. 5 de los designados pertenecen al MPP, uno a la vertiente artiguista, otro al Abrazo, otro a Sereñistas, otro al Partido Comunista, otro al Partido Socialista y uno a la Amplia. 3 de los ministros designados son frente amplistas pero independientes. Este equipo ministerial se destaca por la cantidad de mujeres, aunque no cumple con el objetivo de la paridad. Alejandro Sánchez, designado como secretario de la Presidencia, calificó como el gabinete que tiene más mujeres en la historia de Uruguay. Por su parte, la vicepresidenta electa, Carolina Cose, afirmó que siempre hacen falta más mujeres en relación a la cantidad que habrá en el próximo equipo. El presidente electo, horas después de anunciar cuál es su equipo de gobierno, dijo que está conforme con la elección de sus integrantes. Hay que recibir el material de presidencia y ahora distribuirlo entre los equipos que ya están conformados. ¿Y los entes autónomos, por ejemplo, cuándo se conocen? Eso viene después. Eso nos vamos a dar tiempo porque incluso dentro de los ministerios todavía quedan responsabilidades. Claro. ¿Esto será para principio de año? Del año que viene. Ahora empezaremos a trabajar. Veremos hasta dónde llegamos. Ya entre martes y miércoles se dieron los primeros encuentros con los ministros entrantes y salientes, como fue el caso de Economía y Relaciones Exteriores. Con el equipo ya en cancha y pronto para entrar, conviene entonces plantear algunas preguntas. ¿Se respetaron los equilibrios políticos dentro del Frente Amplio en la confirmación del gabinete? Y con respecto a la correlación de género, ¿y cómo se divide el gabinete entre técnicos y políticos? Y estamos arrancando como todas las mañanas con el Palacio del Café. Ustedes pueden ingresar a su página elpalaciodelcafé.com.uy o a cualquiera de sus 8 sucursales aquí en Montevideo, conocer algo más de la historia de esta empresa uruguaya y también acceder a una amplísima gama de productos y sabores para preparar el mejor café. Ves el gusto y tome un buen café. El Palacio del Café. Uruguay 1188. Mariana, ¿cómo ves la conformación del gabinete que asumirá funciones en marzo próximo? Bueno, yo creo que el presidente tenía un puzzle difícil de armar, ¿no? Donde él había puesto el énfasis en 2 aspectos. Primero en el tema, la representatividad política dentro del Frente Amplio, y después también había hablado del tema de la paridad. Bueno, la primera, la representatividad política, creo que logró armar bastante bien en cuanto a los pesos, porque están todos los sectores representados, donde era claro que el MPP iba a tener su mayoría, porque tuvo una votación impresionante, entonces eso se refleja en eso. Capaz que hay un poquito de PC, de Partido Comunista, de más para el peso que tuvo en la votación, sobre todo porque tiene varios subsecretarios, pero bueno, me parece que también es difícil, y además realmente varios de los que están son técnicos también o tienen como experiencia en el tema. El de la paridad le quedó corto, pero bueno, era difícil también con todo ese equilibrio. Creo que igual más o menos un 36% de todo esto son mujeres. Mejora respecto a gabinetes anteriores, pero todavía le falta, pero bueno. Y después lo que me parece interesante es la combinación de lo técnico y lo político, y dónde va lo técnico, ¿no? Me parece que hay ministerios claves que quedaron en manos de técnicos, y además de técnicos que están muy conectados con presidencia, le hace economía, seguridad, tienen su contraparte en la OPP, economía en una OPP que no es del palo totalmente opuesto al del ministerio, cosa que marcaron claramente que no iba a haber 2. De hecho, están trabajando en conjunto. El segundo de Arim, Polgar, es muy cercano a Valcorba y seguramente a Odone, entonces creo que ahí hay un equipo, cosa que me parece interesante. En seguridad, mucha conexión con Jorge Díaz y con la Yera, que va a estar en inteligencia, entonces me parece que la línea va a venir desde arriba, la coordinación para el Ministerio del Interior, entonces también me parece interesante. Y después también lo técnico de Relaciones Exteriores,
también, que también tiene una contraparte en presidencia, que el presidente nombró como que va a tener una política de Estado de relaciones exteriores. Entonces me parece que ahí esa bajada técnica que viene desde arriba me parece interesante. Entonces yo creo que realmente hay una combinación bastante buena en lo político, en lo técnico y en lo de género, lo que se pudo. ¿Selva? Coincido bastante con Mariana. Yo sé que los gabinetes se prueban en la cancha, o sea, cuando empiecen a trabajar. Yo pienso que hay equilibrios, pero pienso que lamentablemente la participación de la mujer se vio menoscabada porque el otro día daban una explicación que sigue siendo la explicación de por qué las mujeres no aparecen en algunas listas, y es que los jefes de los grupos proponen hombres, no mujeres. Entonces volvemos siempre al mismo tema, ¿no? De que la propuesta es de hombres sobre hombres. Y bueno, y así es difícil encontrar mujeres que puedan estar en algunos lugares clave, que creo que las hay y que son muy valiosas en el aporte, sobre todo en ministerios que me parece a mí que marcan una sensibilidad muy particular, como por ejemplo el MIDES. En el MIDES hay tanto el ministro como el subsecretario son hombres, y me hubiera gustado, porque hay un balance en otros ministerios en que el ministro es hombre, la subsecretaria es mujer. Eso me parece que fue una cosa bien resuelta, y en ese caso podría haberse generado más esa tensión entre... Pero no por un problema solamente de género. Creo que yo lo he dicho varias veces acá, es por un tema vinculado a la sensibilidad diferente, ni mejor ni peor, pero es una sensibilidad diferente al fin, que hay entre los hombres y las mujeres, y en la capacitación que tienen las mujeres uruguayas. Pensemos nada más que las egresadas universitarias mayormente son mujeres. Entonces no estamos hablando de poner a prepo mujeres porque sí, sino porque lo valen, porque conforman la mitad de la sociedad y porque vale la pena que su visión, su punto de vista sea tenido en cuenta. Lo otro, sobre el equilibrio partidario, sí, es verdad, el MPP es el que tuvo la mayoría. Siempre, a mí me parece igual que algunos ministerios fueron como capaz que, aunque fuera la mayoría del MPP, por todos los otros cargos que tiene en las áreas del gobierno, generosamente igual debían quizá tener algún otro cargo, otro sector, o incluso sectores independientes. Me gustó mucho que hubiera sectores independientes en el gabinete. Y en algunos casos quizá coincido con Mariana en que capaz que el Partido Comunista no necesariamente tenía que tener, casi tiene la misma cantidad de subsecretarios y ministros que los sereñistas, y votaron mejor, obviamente, pero de todas maneras todos sabemos que dentro del frente representan un segmento, diríamos, una cuota de pensamiento diferente. Pero repito, yo abogo hasta por el tema generacional, por un gabinete que también integra todas las generaciones. Hay gente joven, hay gente mediana, hay gente veterana, y yo avalo que esté esta cuota intergeneracional en el gabinete. Digo, se van a ver en la cancha cómo trabajan, y esperamos que la consigna de sabremos cumplir se convierta en debemos cumplir y se cumpla. Voy a hacer un apunte antes de Graciano, porque ya lo dije al aire, y además como es hoy el último programa me tomo esa libertad. Me parece muy interesante la incorporación de Lubetkin y la de Zuccasi a Relaciones Exteriores, me parece que son de muy buen nivel. Y me parece que la incorporación de Carlos Negro al Ministerio del Interior, lo dije el otro día al aire, Jorge lo recordará, primero que viene de un área donde ya está empapado de estos asuntos, y lo segundo, y acá es un razonamiento bien político el que voy a hacer, evita que en el Ministerio del Interior, como ministro en primer lugar y como subsecretaria en segundo lugar, ingresen personas que ya estaban quemados con la gestión anterior. O sea, que no aparezca ni Leal, ni La Llera, por lo menos en esos lugares de decisión. Porque si no, ante la opinión pública era como en la conga arrancar en menos 90, digamos, ¿no?
Con Negro y con Valverde el tiempo, o eso que se llama luna de miel, bueno, podrá ser tan extenso como las circunstancias lo provean eventualmente. Graciano. Yo sigo estas cosas de la política desde hace muchos años, en fin, tengo recuerdos también muy vivos incluso de la época de antes de la dictadura. Y es la primera vez que me pasa que ante la integración de un gobierno, y estoy hablando de tiempos democráticos, ¿no? La mayor parte de los nombres me resultan poco conocidos, por no decir desconocidos. Eso en sí mismo es llamativo, porque, repito, yo sigo el día a día de las noticias, trato de estar enterado más o menos de quién es quién. Es operación recambio. Bueno, por eso digo, a ver, repito, trato de estar al día, trato de leer todo lo que puedo, converso con amigos, me interesan mucho estas cosas, siempre me han interesado, creo que es lo que más me ha interesado en mi vida, digamos, un poco ha sido el centro, el periodismo, la información política, el análisis, todas estas cosas. Y es la primera vez que digo, me pasa decir, ¿y este quién es? ¿O esta quién es? ¿De dónde viene? Eso me pasa. Primera cosa que me llama la atención y lo quiero destacar. A alguien le parecerá algo intrascendente, bueno, pero no es tan intrascendente por lo que voy a decir después. Para mí es un punto de inflexión la formación de este gobierno, en este sentido. Hasta ahora, en todos los gobiernos que hemos tenido luego de la restauración democrática del 84, en mayor o menor medida, yo diría en mayor medida, el peso de los gobiernos, y cuando digo gobierno me refiero a la integración del Poder Ejecutivo, recaía sobre hombros de figuras políticas, lo que uno habitualmente conoce como figuras políticas. Personas con representatividad política, con trayectoria dentro de los partidos, con una carrera política, que sea parlamentaria sobre todo, o partidaria o parlamentaria, pero en la trinchera político propiamente dicha. Esto lo hemos visto a lo largo de todo este periodo, con excepciones, por supuesto. Siempre hay personas que, por una razón o por otra, por su conocimiento técnico de un tema, son convocados al gobierno. Hay nombres, en fin, la lista sería larga, pero no era la nota característica. Y dentro del Frente Amplio, además, y este es el otro punto de inflexión que me parece a mí, los gobiernos, tanto los dos gobiernos de Vázquez, el primero, sin duda, el de Mujica, pero sobre todo los dos primeros, tenían procuraron que las figuras políticas más fuertes del Frente Amplio estuvieran dentro del gobierno, dentro del Poder Ejecutivo. Uno podría decir, grosso modo, que el Frente Amplio, luego primero de la salida de Sedeña del ruedo político y luego de su fallecimiento, el Frente Amplio tuvo un trípode, ¿no? Una especie de triunvirato, Tabaré Vázquez, Mujica y Astori. Dos de esos integrantes del triunvirato fueron ministros. Mujica llegó a ser presidente, Astori no pudo ser presidente, pero siempre estuvo en la conversación política. O sea, eran las tres figuras que por una vertiente o por otra recogían y canalizaban la adhesión de los frente amplistas, y que cuando ganó, obviamente, llegaron al gobierno. Sí, el primer gabinete estaba integrado por Gargano, Astori, Mujica, Arana. Las primeras cabezas de cada partido. Entonces, esta escuela, por decir de alguna manera, esta doctrina se abandonó. No hago juicio de valor, si es bueno o es malo. Pero destaco que los partidos políticos como tales, como estructuras, como organizaciones dedicadas a esa tarea, han perdido preeminencia. Es un hecho. Hay figuras que uno... ¿Y este dónde salió? No, era del partido, lo propuso fulano. Sí, lo propuso fulano, lo propuso fulano. ¿Pero qué había hecho? Y no, estaban acá, era fiscal, era rector de la universidad, había sido no sé cuánto de una ONG. Bueno, entonces, primera cosa, y esto sí tiene impacto en la vida democrática, descaecimiento de los partidos. Los partidos ya no proveen, los partidos como uno los conoció toda la vida, ya no proveen los cuadros de gobierno más importantes. Los provee la universidad, repito, la fiscalía, las Naciones Unidas, como el caso de Lubetkin, en fin. Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda, ¿dónde va a estar el centro del poder político en el país? Porque ayer, y esto es un tema, supongo que como ya estaba armada la mesa, no lo incluiste, pero ayer el país se sacudió con las declaraciones tanto de Mujica como de Lucía Topolansky sobre ciertos hechos que realmente dejaron al país estupefacto, que se armaron causas judiciales en base a testimonios falsos. Una cosa increíble
que haya ocurrido y que se admita y se justifique por el rencor que tenían algunas personas de que inventaron cuestiones porque tenían con mucho rencor cuando salieron de la cárcel. Bueno, no demos por válidas las declaraciones. Bueno, no, como si perdón. lo escuchamos todo. Sí, no, pero una cosa es que escuchemos declaraciones y otra cosa es que las demos por válidas. Bueno, eso cada uno se va a tener que tragar su cuestión. Acá no se la va a tener que tragar, va a tener que opinar. Se la tienen que tragar, tranquilamente se la tienen que tragar porque fue un presidente de la República que lo dijo y una ex vicepresidente, líderes del sector del partido político más votado y el sector más votado. O sea que estamos estupefactos frente a eso, y en medio de eso, ¿dónde está el centro hoy del poder político en el país? ¿Quién lo tiene? Porque ya ese triunvirato no existe más. Mujica, bueno, está haciendo su último aporte, yo creo que dentro de lo que puede está tratando de cerrar un capítulo de la historia del país. ¿Dónde va a estar el poder político del país? ¿Lo va a tener Orsi? ¿Lo va a tener Jorge Díaz? Orsi lo ha dicho varias veces, ¿no? Yo voy a ser el presidente. Bueno, está, Macanudo, lo tiene que demostrar. Una cosa es que lo diga, una cosa como es que todo en la vida. La cosa hay que demostrarla. Yo estoy poniendo... También tiene Lucía y Pepe que demostrar que lo que dijeron es verdad o no. No, porque introdujiste un tema que es urticante, que no tiene nada que ver. Yo estoy de acuerdo con que se introduzca, pero no estoy de acuerdo con que pero el punto no es 20 que eso, minutos sobre eso. Claro, por eso, no vamos a debatir eso esta mañana. El punto mío era, integración del gobierno, descaecimiento de los partidos políticos, un segundo plano de los partidos como estructuras que reclutan cuadros para el gobierno, un avance de estructuras del Estado como fiscal, tú tuviste hoy al fiscal Rosa, sí. Un avance de estructuras como Fiscalía, a través del doctor Negro, en la Universidad de la República con Conarín. Entonces, hoy el Frente Amplio, ¿qué es? La gente, ¿qué votó? Votó el Frente Amplio, votó un partido, votó sectores, votó un conglomerado de cosas que uno no termina bien de entender en qué consiste. Y me parece que el estupor de ayer, yo le agrego a esto, quizás... los comentaristas políticos no profundizan en estos temas y pueden haber razones, algunos por desconocimiento, otros porque no les interesa, otros porque no les conviene. Pero acá hay una cuestión delicada, que hay un gobierno que, por supuesto que es representativo del Frente Amplio, ni que hablar, porque la gente votó el Frente Amplio, pero en cuanto a sus integrantes, en cuanto a la responsabilidad y el peso político de los integrantes del gobierno, en su gran mayoría es cero. Cercano a cero. A ver, vamos a estresar esa última idea de Graciano Pascale con respecto a esto, porque si uno toma como referencia la lista de los ministros que se designaron el lunes, hay 5 del MPP, pero el MPP tiene en el gobierno al secretario general de la presidencia, que es hoy por hoy quien maneja el MPP. Y además eso es otra cosa interesante. Y además 5 ministros. Pero después, el secretario general del Partido Socialista es ministro. El secretario general del Partido Comunista es ministro. El principal referente hoy de la vertiente artiguista es ministro. ¿Cuántos tuvieron? ¿Cuántos votos tuvieron? La principal de Cristina Lustenberg dirige el abrazo. Van a comparar con Astori, vas a comparar con Astori. No importa, no hay otro. No, yo no estoy comparando con Astori, ni con Mujica, ni con nadie. Lo que estoy diciendo es, de los partidos que integran hoy el Frente Amplio, hay por lo menos 4 cuyos principales referentes están en el gabinete. Absolutamente. ¿Pero cuántos representan electoralmente, Francisco? Perdón, ¿pero cuál es el peso político que tienen? ¿Puedo hablar? Vale. Mira, yo no solamente no estoy de acuerdo con el planteo de ¿cómo se llama?, de Graciano, pero además, digo, él está reivindicando que aparezca, no sé, un nuevo Tabaré Vázquez, un nuevo Danilo Astori y un Mujica. No existe. Es decir, hay obviamente una operación recambio que es natural que ocurra, porque 2 de ellos están fallecidos y otro está fuera del trabajo político activo. Entonces, digamos la verdad, en esta operación, en esta conjunción de personas o de personalidades que van a integrar un gabinete, hay una representatividad de los partidos políticos que es específicamente, recién él mencionaba algunos, pero hay, para mí el valor que tiene es integrar, por ejemplo, a la academia, un Rodrigo Arim que me parece que es una gran integración, integrar sectores de otro tipo de formación, pero además da la casualidad que una de las explicaciones que además se dio ayer o antes de ayer sobre por qué en algunos casos
no se había trabajado con más mujeres, fue precisamente porque fueron los partidos los que proponían los nombres. Los nombres no salieron de la nada, salieron de los partidos y se buscó una ecuación lo más equilibrada posible. No, pensemos también que esas personas salen del Parlamento, porque eran en algunos casos primeros senadores. Entonces, nada, hay efectivamente una operación recambio, pero se nutre el gabinete de los partidos políticos que integran el Frente Amplio sin ninguna duda. Mariana. Sí, a mí me parece que los líderes que hay son los de primera línea que hay hoy para el Frente Amplio, ¿no? Con el problema que, eso podemos hablarlo después, de cómo queda entonces el Senado y sobre todo la Cámara de Diputados con este descabezamiento, ¿no? Yo creo que me parece interesante el encare, o sea, más allá de los nombres, repito, esas 3 líneas que vienen desde arriba, una confirmación de que el secretario de Presidencia va a tener mucho peso como lo había puesto el gobierno actual, pero antes eran intrascendentes para la opinión pública, no quiere decir que no trabajaran. Hoy está claro que el Pacha va a ser una figura clave articuladora, está claro que este presidente intenta manejar las principales políticas desde arriba, por eso nombra Álvaro Padrón para trabajar con él en relaciones internacionales, por eso Arim en la OPP, con un encargo muy interesante, un técnico profesional universitario a un área que siempre que es un área clave, que es la distribución de recursos, que es la distribución de recursos por áreas, y Montevideo Interior es un tipo que viene de la academia y que prioriza la ciencia y la tecnología. También es un mensaje, ¿no? Esto, ¿qué peso además va a tener el presupuesto de la educación y de la ciencia y para la ciencia en Uruguay? Me parece que son como cosas después si esto se va a llevar a algo positivo no lo sé, pero como señales me parecen muy interesantes. Yo creo que hay un intento de armar un modo de gestionar diferente. Graciano. Sí, yo quiero volver un poco al argumento inicial. Por supuesto que escucho con mucha atención los aportes tanto de Selva como de Mariana y obviamente tienen puntos que son de recibo, ¿no? Pero yo iba un poquito más lejos porque más allá de que formalmente el señor Castillo era secretario del Partido Comunista y en la vertiente estaba el señor Ortuño y no me acuerdo, y Lustenberg creo que nombraste tú, y Sibila. Más allá de eso, cuando uno mira digamos el resultado, cuando uno mira los números electorales, se da cuenta que más allá de la formalidad, que es cierto, yo no voy a negar que lo que es evidente, ¿no? Pero digamos el peso político que tienen dentro del aparato, dentro del, digamos, de la estructura del Frente Amplio, si uno lo mide por los votos de cada sector, es muy relativo. Más allá de que digamos, ocupan esos cargos. Ahora, ¿por qué yo señalaba el punto de, no sé si la palabra correcta es descaecimiento, pero pérdida de prestigio, pérdida de centralidad, si lo quieren decir mejor, que también está asociado con la falta de figuras? Porque, decía Selva, tiene razón, cada persona es insustituible, o sea, Tabaré Vázquez no hay otro más, y no hay otro más Astori, no hay otro Mujica. Pero hoy Mujica, la votación del MPP hoy es Mujica. La votación del MPP hoy es Mujica. Entonces, Mujica hoy es la figura política más importante del país, porque, o sea, digo, no excluyo al presidente de la calle Pou, simplemente está de salida. Entonces, obviamente, el escenario hoy está dominado por el Frente Amplio. Y el escenario del Frente Amplio lo domina Mujica. Le guste o no le guste a la gente, es una realidad y es así. Y los liderazgos personales en política siguen siendo fundamentales. Te lo digo con propiedad, hay ministros con los que Mujica no comulga. No está de acuerdo con que hayan sido nombrados. Bueno, muy bien, pero así que en este caso te lo digo con propiedad esto que estoy diciendo. No es una tontería. Tampoco es una dictadura. Quiere decir que el gabinete lo formó el presidente de la República, Orsi. Es probable que para el peso electoral que tuvo el MPP incluso se ha cedido espacio dentro del gabinete. Es probable, para que no digan... 13 ministerios, quedarse solo con 5. Para que después digan, se quedaron con todo. Bueno, pero lo que voy es, el argumento es, la gente vota básicamente personas, liderazgos, o sigue liderazgos. O sea, vamos a ser claros, la votación de Álvaro Delgado fue una votación inducida por la calle Pou. O sea, ¿qué duda puede caber de eso? O sea, la figura era la calle Pou, no era Delgado. Y con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Orsi era Mujica.
El apoyo de Mujica fue clave, pero a ver, Francisco, yo sé que capaz que es un poco duro, pero es así, el apoyo de Mujica fue clave. Pero no es un paracaidista, Orsi. Pero por el estilo de trabajo de Mujica, yo veo incapaz a Mujica de mirar una lista de ministros. Absolutamente. Porque cuando fue presidente, fue displicente en todo eso, ahora más que más. Pero el poder, pero no incide en esto. Pero el poder es eso, el poder es agarrar la lista y si pongo a fulano, pongo a mengano. El poder es el contacto con la sociedad. El poder es el manejo de la sociedad. El poder es la llegada a la gente. ¿Quién llega hoy a la gente en el Frente Amplio? Mujica. Quiero decir algo, Mujica. porque es así. Según tus palabras, parecería que Orsi es un paracaidista que llegó y que pero eso, según tus palabras, a Orsi lo puso Mujica y por lo tanto, lo puso Mujica. Bueno, vamos a pensar que está poniendo o está impulsando la candidatura de un personaje que tiene una larga trayectoria y que se va de la renuncia a la intendencia de Canelones con un apoyo de casi el 70%. Entonces, no está fuera de discusión porque forma todo parte de lo mismo. Porque Mujica también impuso la candidatura de Lucía Topolansky a la intendencia de Montevideo y fracasó. Y era Lucía Topolansky, su mujer, ¿sí o no? Sí. O sea, varias veces. Exactamente. Fracasó en la elección interna del Frente Exactamente. Amplio. Entonces, no le quitemos mérito a que el presidente electo tiene su propia personalidad, tiene su propia historia y va a ejercer. Bueno, pero sí, porque cuando tú decís, tú parece que dijeras, o por lo menos yo te interpreté así y pido disculpas si te interpreté mal. El que maneja los hilos es Mujica. Incluso preguntaste y dijiste, ¿dónde va a estar el poder? Y yo te contesté, en el presidente. No, porque el que maneja los hilos acá, no nos equivoquemos, el poder es Mujica. Yo dije, el poder real lo tiene el que maneja la sociedad, el que tiene llegada con la sociedad. Y lo tiene Mujica y eso es innegable. Y lo tiene también Orsi. Se lo tiene que ganar, y lo demostró. Orsi. Se lo tiene que ganar. Son poderes para cosas distintas. Se lo tiene que ganar. Orsi se lo tiene que ganar. Y ojalá que se lo gane. Ojo, mira lo que te digo. Ojalá que se lo gane. Porque va en eso la salud institucional. A ver, voy a agarrar de vuelta las riendas. Sí, el debate sobre si Orsi es esto o aquello ya lo laudó la gente en octubre y en noviembre. Lo que sí puedo agregar, sosteniendo la postura que tiene Graciano, es que creo yo, esto es opinión 100% personal, que las dos decisiones más importantes que tomó el Frente Amplio con respecto al ciclo electoral fueron apoyadas, gestionadas, impulsadas por Mujica, que fue poner a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio y a Orsi como candidato del Frente Amplio. Sin ninguna de esas dos, probablemente el resultado para el Frente Amplio hubiese sido distinto. Y aclarar que Fernando Pereira no es del MPP. Fernando Pereira es de la vertiente artiguista. Vamos a entender que pero no es que lo quien puso, impulsó a Fernando Pereira apoyó. Fue Mujica. Pero también lo apoyó el resto del Frente Amplio. Mirá que Fernando Pereira lo es una mismo persona. Que pasó con Orsi. Pero quien se la juega impulsando un nombre y tomando esa decisión fue Repito que Mujica ha impulsado nombres que ha fracasado También en el impulso. Cierto, sí. Vamos a decir la verdad. Por lo tanto, no. si vos impulsás un nombre y no tiene apoyo público, fuiste, ¿ok? Y sin embargo... El registro son los goles, no las pelotas afuera. No, querida, no. Sí, claro. No, porque de esa manera, por eso te digo... Goles, no de lo que van a por hacer. eso te digo que el razonamiento tuyo deja por fuera lo que valen las personas por sí y el apoyo que han tenido por sí. Yo creo que este ministerio, porque además Mujica ya fue presidente y ya sabemos cómo actúa, responde más a una lógica de Orsi que a una lógica de Pepe, ¿no? Me parece que es una lógica de Orsi de tratar de mirarlo desde arriba y de tener centralizado las líneas fundamentales. Repito, y eso me parece que es una decisión de Orsi. Yo creo que ahí, antes que Mujica, el que tiene mucho peso es Pacha. O sea, en todo caso, creo que Pacha va a ser... En el día a día. Creo que Pacha va a tener mucho peso en estas cuestiones y que Orsi se apoya mucho en él. No en vano lo eligió como su jefe de campaña, eso quiere decir que le tiene confianza para eso. Entonces creo que va a ser también una figura que vamos a ver crecer en estos 5 años si le va bien, salvo que sea un desastre el gobierno. Creo que Pacha está en un lugar de crecimiento, como lo estuvo Álvaro Delgado, y que después, bueno, la figura del presidente actual no le permitió crecer. Hay que ver qué pasa en esto Pacha y Orsi, ¿no? Es más interesante. político Pacha que Delgado, mucho más político Pacha que Delgado. Sin duda.
Entonces, me parece que esta discusión, yo creo que los dos tienen poder en cosas distintas. El poder que tiene Mujica es sin duda en la opinión pública y en generar temas. Nos va a tener un mes hablando de lo que dijo en el libro como cada vez que sale a decir algo genera todo eso y la emotividad, todo eso es cierto. Importante. Pero yo creo que Mujica ya hace tiempo que está lejos de la cosa práctica, porque también hasta cuando fue presidente era un tipo que no estaba arriba de la cosa práctica, ¿no? Entonces me parece que está como en otra dimensión. Cuando hablamos de temas de poder son en lugares distintos. ¿Hay algún nombre en particular que les haya llamado la atención por lo desconocido o porque es una persona que puede dar un buen aporte, porque de alguna manera les despertó la atención, Selva? Sí, primero, el hecho que el rector tenga que renunciar a la rectoría en pleno ejercicio de una rectoría excelente, porque así es la rectoría de ARIM, calificada por sus colegas, ¿no? Por todo el grupo de decanos, y que haya pasado a integrar el gobierno, a mí me parece buenísimo porque es acercar la academia a la práctica social. Y nada más ni nada menos que de la mano de un economista, repito, de un rector muy bien evaluado por sus colegas. Algunos nombres a mí me llamaron la atención, algunos me pasó lo que le pasó a Graciano, no los conozco, sobre todo sus secretarios o sus secretarias. Tuve que googlear y me llevé la sorpresa de que yo no los conozca, no quiere decir que no sean valiosos. Joel Rodríguez, Gabriela Verde, Gabriela Valverde, son algunos nombres poco conocidos también en el Pero resulta que cuando tú vas a Google y te pones a ver la trayectoria de cada uno y por qué fueron elegidos, te das cuenta que hay una coherencia. Incluso en el caso de Valverde, el propio Negro dice qué ayuda le va a proporcionar Valverde a él, porque conoce la interna del Ministerio del Interior. Yo no sabía que era el que tenía toda ese expertise, ¿no? Entonces, muchas de las personas que yo busqué, me enteré de que eran personas de con un currículum muy importante, pero además, sobre todo, que la práctica social que habían desarrollado y política en el último periodo tenía que ver justamente con el ministerio para el que van. Claro. Entonces, eso me pareció también un hallazgo. Mariana. A mí una cosa que, no sé si es una crítica, porque además, quiero que se tome, me sorprendió el Mides. Creo que el Mides tiene una función muy importante en la lógica de gobierno del Frente Amplio, y que es un lugar además que se debilitó mucho en cuanto a los objetivos que el Frente tenía en estos 5 años, con lo cual creo que va a ser central, y yo no pensé que lo fueran a dejar en manos de alguien que no fuera del MPP, ¿no? Me parece que Trabajo y Mides, que son dos sectores sensibles, quedaron en manos de dos sectores dentro del Frente Amplio muy volcados en este momento hacia la izquierda, con lo cual pueden ser dolores de cabeza para el gobierno. Creo que ahí fue una negociación de a qué renunciaban los otros si quería mantener cierto equilibrio, pero me sorprendió, y no estoy hablando ni mal de Sibila ni mal de Castillo, me sorprende en esta lógica del MPP, sobre todo el Mides, que yo pensé que ahí iban a tener como mucho más, querer incidir más directamente. De hecho, el primer encuentro que tuvo Castillo, aunque lo quiso disfrazar de reunión de amigos, fue con el PIT-CNT, digamos, terminó en el ballroom del Plaza Radio San Victoria. Ojo, no es un desconocido en ese ministerio, fue director de trabajo en el gobierno anterior del Frente Amplio, pero bueno, me parece que va a generar algo. Pero fue una señal, indudablemente. Es interesante el punto que señala Mariana, me dejó pensando qué es lo que puede ocurrir si hay chisporroteos y dónde puede haber chisporroteos ahí. El Mides depende obviamente de la asignación de recursos que le hace el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Trabajo, digamos, el tema clave que en definitiva en algún momento va a tener que saltar, que son la política salarial, en fin, los consejos de salario, la participación del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, también va a estar acotado por el Ministerio de Economía. Porque en definitiva, los objetivos, digamos, que se va a plantear el equipo económico, que tienen que ver con el equilibrio macroeconómico, con el manejo de las variables que inciden en las distintas cosas que impactan en la economía, va a estar en manos de un equipo que podríamos llamarle ortodoxo, si se quiere la palabra, en fin, como le quieran llamar ustedes. Pero viste que hay un dato de estos 5 años que sí es sorprendente. Creo, si no me equivoco, corregime Francisco, que de cada 10 negociaciones que hubieron en los consejos de salario, solamente en 2 el Ministerio de Trabajo votó
con los sindicatos y las 8 restantes votó con los Claro, empresarios. pero Y ese desequilibrio en el sentido de, bueno, está siempre con los empresarios, No, es pero también no. un factor que yo creo que se puede lograr un equilibrio mejor. Pero No lo sé, habría yo- que chequearlo, no lo sé. yo Puede no ser iba- interesante yo no iba revisarlo. por ese lado, sino por el hecho de que lo que señala Mariana como punto de conflicto, digamos, de darle 2 ministerios importantes a sectores que, en cierto modo, no son los del riñón del presidente Orsi, creo que van a tener el contrapeso de un ministro de Economía que va a cuidar las variables macroeconómicas. Tenemos un país vecino como Brasil, el dólar se ha disparado, ayer cerró a 6.21, el déficit fiscal se fue al diablo. Hay una brecha de más del 70% en los precios. Sí, de promedio. Hay Bueno. productos de 255. Bueno, entonces quiere decir que la situación va a ser la situación económica va a ser compleja en el próximo gobierno. Va a ser compleja. El panorama económico para el próximo gobierno. Y la deuda se aumentó y va a aumentar más todavía. Entonces quiere decir que eso que puede ser un motivo de cierta puja distributiva dentro del presupuesto, ¿no? De cuánto me toca para repartir, porque en definitiva el MIDE reparte plata que le, en fin, es eso, ¿no? Bueno, ahí yo creo que la llave la va a tener el ministro de Economía, el ministro Done, y bueno, y quizás por allí el peso político del presidente Orsi seguramente va a respaldar al ministro de Economía, porque va a estar cuidando las variables macroeconómicas, y por allí puede cerrar ese punto de conflicto que Mariana con mucha razón cree vislumbrar allí. Vamos a hacer una última vuelta. Mientras los escuchaba, estaba pensando si decía o no lo que voy a decir ahora. Desde el lunes que veo la conformación del gabinete, lo dije el lunes en el noticiero cuando anunciábamos los ministros, yo veía un presidenciable. Ahora le voy a sumar nombre y apellido. Yo veo a Rodrigo Arim como una figura de recambio presidencial para el Frente Amplio. No sé si en la próxima elección o en la siguiente, pero veo en Arim una persona que es independiente dentro del Frente Amplio, con esa formación universitaria, con esa formación profesional, y que no recoge reparos en ningún aspecto de la interna del Frente Amplio. Es un palanganazo, capaz que me equivoco, y ahora Arim me está escuchando en la radio y me dice, este tipo está haciendo cualquier disparate. Yo advierto en él una figura que puede aunar los esfuerzos del Frente Amplio. Por supuesto hay que ver qué es lo que pasa con 4 años y medio de gestión por delante, hasta que eventualmente se tenga que definir quiénes pueden ser los sucesores. Pero como vos has dicho en más de una oportunidad acá, siempre cuando comienza un gobierno empiezan a verse quiénes pueden ser los sucesores, claro. Y también lo mismo pasa en la oposición. Me da esa impresión. Mariana, si hace un apunte más temprano con respecto al tema de el Senado y diputados y cómo la migración de los ministros al gabinete generan eso siempre es un problema problema para los gobiernos, y bueno, en la coalición queda un poquito más diluido porque había varios partidos en los que repartir, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que figuras que muchos de estos ya estaban en el Senado pasan a ministros, y probablemente haya en los entes alguien más que salga de la Cámara. Eso implica que algunos diputados suben. Y esto debilita un poco diputados para el Frente Amplio, la Cámara de Diputados, porque va a ser una Cámara de mucha negociación. Quedaron pocas figuras. A ver, también uno muchas veces no sabe quiénes son los buenos negociadores, ¿no? Pero uno mira los que quedaron. Ve una Silvia Nane que yo pensé que podía estar para la gestión en algún lado, y creo que estratégicamente se queda en el Senado para hacer apoyo de Carolina Cose, porque tiene mucha experiencia en negociación. Queda, bueno, Blanca Rodríguez, que no tiene experiencia, pero tiene peso, ¿sí? Pero hay figuras que se fueron, ¿no? Entonces me parece que esto, el Frente tiene que tener cuidado. A veces podemos llegar a tener una Cámara de Diputados con ilustres desconocidos que nunca en su vida negociaron nada, ¿no? Y es un problema. Teniendo en cuenta además que el Frente Amplio no tiene por los 50 eso, votos. que tiene que negociar en Cámara de Diputados cada cosa. Selva, ¿cómo ves esto? Bueno, vuelvo a coincidir con Mariana, pero con una observación, y es que ya ha pasado esto, e incluso ha pasado con la propia coalición. Gente desconocida que llegó al Senado o a diputados, y que incluso pasaron 5 años y no conoces qué es lo que hicieron. Es decir, hay nombres, yo podría, no voy a decir nombres obviamente al micrófono, pero si uno repasa la lista de senadores y de diputados de todos los partidos, estoy hablando no solamente del Frente Amplio, hay gente que ha sido una ilustre desconocida durante todo este tiempo. Este tema, yo creo que no es
no hay duda, yo también lo planteé, el tema de que los ministros se han llevado, digamos, la camada más, los principales senadores son los que han ido a los ministerios, y el propio Mario Vergara también va a hacer campaña electoral para la Intendencia, entonces dentro de poco el propio Mario Vergara también saldría del Senado. Uh-huh. Entonces estás en una situación complicada. En algunos casos suben efectivamente diputados, pero en otros casos, bueno, había ya pergeñado cómo se armaba una lista para que si se ganaba, los sustitutos, las segundas figuras de la lista de senadores, fueran los que asumieran. Yo creo que eso en muchos casos está previsto y van a asumir senadores importantes. Voy a poner un ejemplo. Eduardo Brenta creo que es un político con mucha experiencia, un gran senador ha sido, y cuando Ortuño sale, entra Eduardo Brenta. O sea que en algunos casos no es que se saca la gente. Por ejemplo, Betiana Díaz sí pasa de diputados al Senado. Y es una mujer con mucha impronta, con mucha polenta. Pero digo, me da la sensación de que hay cosas que se van a ir acomodando. No me preocupa tanto desvestir, y repito, y eso que lo digo también para el propio Frente Amplio. El propio Frente Amplio ha tenido figuras que yo no sé qué es lo que han hecho. 2 apuntes con respecto a eso. En el Prado de este año me encontré con 2 diputados y conversación va, conversación viene, después de tantos años de conocerlos, y me dicen, nosotros somos los únicos que laburamos. Ellos 2, porque habían liderado las comisiones de presupuesto, la de rendición de cuentas, la de la reforma de la seguridad social, la de la ley de urgente consideración, y después van al plenario, y en el plenario vota una cantidad de gente que no ha estado tan cerca de la negociación y vota por, bueno, los lineamientos partidarios que ocurren, ¿no? En ese caso. Ese es un primer apunte. Y un segundo apunte tiene que ver con el hecho de que hay una cantidad de personas que están hoy en las listas que van a ser senadores sin haber sido diputados. Porque son electos diputados, van a asumir el 15 de febrero, pero inmediatamente van a pasar al Senado porque la correlación hace que ese ministro se vaya y el suplente sea efectivamente una persona que no estuvo. ¿Está mal? No está mal. No. Y un tercer apunte, no me estaba acordando del otro que iba a decir. Mal, porque hay hábitos y rutinas en el Parlamento, yo las he visto, que no son positivas. Bueno. Hacer más de lo mismo y seguir haciendo con ese estilo que tiene el Parlamento de funcionamiento es complicado. Sí. Yo estuve perdóname y termino acá. Sí. Estuve el otro día en el homenaje a Danilo Astori y pensé para mis adentros, si yo tuviera que participar en un Parlamento tan discursivo, tan largo, es realmente, no sé, hay que pensar cómo debe funcionar el Parlamento para que sea realmente efectivo. Y basta con mirar parlamentos europeos, por ejemplo. Yo he visto sesiones de parlamentos europeos, son sumamente dinámicas. Y acá la gente, hasta las interpelaciones, que no las escucha nadie, al final son de pronto de, 14, 16 horas. ¿Qué sentido tiene? Pero acá Charles Carrera y Luis Alberto Heber se ufanaban de haber renovado el reglamento de las interpelaciones y que el interpelante y el interpelado tenían 50 minutos para hablar cada uno. ¿O sea, que los habían acortado? Sí, los habían acortado y se ufanaban de haberlo acortado a 50 minutos. Sí, pero después delirio. Tenés una larga lista de personas por que hablan. Por supuesto, y más en diputados que son 99. No, es insoportable. Pero quería señalar este último punto y ya dejamos a Graciano para la última consideración. El MPP y la vertiente artiguista, hoy estamos hablando fundamentalmente del Frente Amplio y por eso estribo en esto. El MPP y la vertiente artiguista se han encargado de tener una lista de renovación, o sea, de articular la renovación en sus posiciones. Porque en este periodo que está terminando, renunciaron Mujica, renunció Topolansky, cuando, Bonomi no renunció, sino que falleció, pero ingresaron Sabini, Sánchez y Casciani al Senado. Eso hizo que Betiana Díaz y otros legisladores tuvieran más preponderancia en diputados. Ahora son senadores o van a tener ese rol y ya van a tener un poco más del cuero curtido para esto. Lo mismo pasó con la vertiente artiguista. Cuando Rubio renuncia, asume ese lugar Eduardo Brenta y también con Amanda de la Ventura y allí se intercambiaban. Ahora que Ortuño va al Ejecutivo, Brenta queda en el Senado, digamos. Hay una estrategia, esto no viene de la nada. Algo que probablemente no le va a pasar a Sereñistas, porque si Vergara llegara a ser senador intendente electo, quien lo va a subrogar es Silvia Pereira, que no tiene experiencia parlamentaria. Y va a llegar directamente al Senado, ¿no? Experiencia del ámbito sindical.
No sé con qué punto querés redondear. Lo del Senado y diputados. Sí, evidentemente hay un recambio generacional, sin ninguna duda lo hay, pero de personas que han hecho, digamos, su carrera bajo la sombra de los líderes sectoriales y no han tenido mayor posibilidad de, no sé, tener roles protagónicos. A mí esto es así y bueno, ahora tendrán que curtirse defendiendo al gobierno en las cámaras y articulando las posiciones en favor del gobierno, sobre todo tratando de arreglar en diputados los votos que le faltan con Cabildo y con, no sé, con Salles, si Salles va a entrar en alguna negociación o simplemente ya han cerrado el acuerdo con Vos ya partís de la base de que va a negociar directamente con Cabildo primero. Pero, ¿y de qué estamos hablando? O sea, digo, no sé, mira que puede haber muchos colorados que también estén de acuerdo en participar. Puede ser, sí, puede ser. Yo no descarto, o sea, a ver, yo no descarto mucho, nada. Pero sí algunos conozco. Yo no descarto nada, pero claramente los movimientos de las últimas horas, tanto del expresidente Mujica como de su esposa Toponansky, apuntan para ese lado, o sea, no hay ninguna duda. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que ahí hay un guiño, más que guiño, hay no sé, una sonrisa, no sé cómo llamarle, no quiero calificarlo, hacia el sector de Cabildo Abierto. Entonces, por ahí me parece que puede haber, además ya estaba precedido por declaraciones del diputado Perrone sobre el tema del IVA personalizado, etcétera. O sea que eso no estoy diciendo ninguna novedad. A los 2 días de la elección había sido. A los 2 días. Entonces, ahora hay un escenario. Ustedes se dan cuenta que no hemos hablado absolutamente nada, porque además, no estaba en el tema, pero además porque no ocupa un lugar la oposición. La oposición ha quedado totalmente opacada, o sea, es una cosa que no existe, es un decorado que está allí, son extras de una película que tiene guión, tiene director, tiene, en fin, director de cámara, de productor, está por fuera. Esto es un decorado que hay ahí para en fin, que siga funcionando la democracia. ¿Pero es el tiempo de hablar de la oposición? No, pero es el tiempo para preguntarse qué va a pasar ahí adentro. Es el tiempo para preguntarse, como tú decías, qué rol va a tener Cabildo Abierto, ¿Cómo se va a asociar con el Frente Amplio, se va a alinear con el Frente Amplio a raíz de este movimiento de las últimas horas. Hay un escenario que está cantado para el presidente de la calle Pou, para que ingrese al Senado. Está cantado, ¿no? Porque no hay una figura que pueda equipararse a su peso político dentro del Senado, si es que él finalmente decide ingresar. ¿Cómo se va a alinear? ¿Se va a conformar realmente la coalición republicana? ¿Cómo le va a ir en estas elecciones departamentales? Lo que pase en Salto, Paysandú, en Salto, Canelones y Montevideo, ¿va a ser decisivo para la coalición? ¿Se va a tener una acción coordinada? ¿Cada partido va a jugar por su lado? Tenemos por delante otros 15 años más de gobierno del Frente Amplio, va a haber una alternancia, ¿cómo se va a organizar el propio Frente Amplio, cómo se va a organizar? En fin, estas son las preguntas, ojalá que podamos seguir el año que viene para respondiendo todo eso, Graciano, nos dejaste un montón de preguntas. Vamos a tener que estudiar todas las vacaciones. Descansar en el verano. Lo bueno es que ya me hizo la producción para los primeros encuentros. Mariana, muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año, tu voz profesional, tus conocimientos, tu opinión también volcada a esta mesa. Realmente ha sido un placer, creo, hablar en nombre de todos cuando señalo estas palabras y muchas también gracias. En nombre de la audiencia. Muchas gracias. Selva. No la dejaste bailar. No, yo la dejé. Lo que apagó la cámara. Lo que fue filmarlo. Selva, muchas gracias también por haberte incorporado, porque en la primera llamada ya habíamos acordado todo esto, que había sido una idea que habíamos tenido desde la dirección de la radio de llevar a cabo este instrumento durante este año, y como siempre sabíamos que contábamos contigo. Me apasionan los debates y agradezco también la amabilidad que has tenido en tenerme en consideración. Un gusto, como siempre. Graciano, bueno, vos fuiste el primero que lo supiste, hace 2 años que yo tenía esta idea en la cabeza, la habíamos conversado en una instancia en el Prado, te dije que lo iba a llevar a la práctica, me llevó un tiempo, pero cumplí. Sí. Soy de tranco lento, pero llego, como las tortugas. O sea, no lo critiques más, ¿viste? No lo critiques, es una persona muy confiable, es un gran profesional y además yo estoy muy agradecido. Gracias. Que pasen bien, nosotros hacemos la pausa, llega el remanso musical, como decimos siempre, elegido. Un feliz año para todos. Ah, sí, por favor, sí, en el cierre. Nada, eso. Un feliz Navidad año para todos. Feliz Navidad. Y un gran abrazo para la gente. Un momento de reencuentro en un país que, bueno, yo creo que está viviendo remesones del pasado, no tan reciente ya. Estos hechos de las últimas horas han removido muchas cosas. No, pero la verdad, ¿por qué uno tiene que ocultar? Una sociedad que ha estado dividida y que yo creo que sí, ameritan una tertulia. Que ha estado dividida. Ojalá, lo digo de todo corazón y sin ningún tipo de
segundas lecturas. Ojalá que esto que ha sido muy arrojado, muy temerario de Mujica y de Toponansky, de decir ciertas cosas que no prospere. Bueno, independientemente de que no prospere, ojalá que sirva para algo, ojalá que sirva para dar vuelta a la página, porque el país ha sufrido mucho, hasta el día de hoy sigue sufriendo. Esto tiene otra agenda, Graciano. Esto tiene otra agenda. Bueno, tiene otra agenda. Parece que encontramos el debate en el final. No, por favor, no hagamos el debate así, porque si no, es un debate muy desparejo. Cada idea que planteás tiene que tener una reversión por parte entonces, ¿saben qué? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! Mejor cerremos así.